Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de RB vamos a ver el último tema del bimestre, que es el tema de texto expositivo. Ya con este, como les dije, finalizamos el bimestre y cerramos lo que corresponde también a este mes. Entonces, vamos a ver con detalle en qué consiste y cuáles son las características de un texto de este tipo. Recuerda que los textos expositivos son textos dedicados a exponer hasta en sus más mínimos detalles un tema vinculado al campo de la cultura, al campo del conocimiento. Están acompañados de una investigación previa que le da soporte y sustento. Muchos lo suelen confundir con textos informativos, pero la diferencia está en que el texto informativo puede que no esté profundizado, puede que no esté acompañado de una investigación profunda, detallada. En cambio, para que un texto se gane el derecho de ser llamado expositivo, tiene que estar sustentado por una investigación. En el texto tiene que notarse que el autor ha investigado con profundidad, ha juntado información, es algo mucho más elaborado, mucho más trabajado, mucho más profundo. Y por esa razón es que también se le llama expositivo, porque están destinados no a quedar registrados en un papel, sino también a ser expuestos, ya sea en una conferencia, en una clase. Entonces, de ahí es que ganan el nombre de expositivos también. Ahora, la estructura de un texto expositivo obedece a las siguientes partes. En primer lugar, lo que te vas a encontrar es una introducción. En la introducción, tú presentas el tema, dices de qué cosa vas a hablar. Obviamente eso va después del saludo que debe estar por encima de todo. Entonces, en la introducción, tú saludas y presentas el tema. La parte más importante, porque es la parte medular, es la parte más extensa de todas, es la parte del nudo. En el nudo ya está contenida tu exposición, todo lo que tú has investigado, todo lo que tú has recabado, todo lo que tú has profundizado está en el nudo. Y por último, en el llamado desenlace, se ubica ya la parte final, que es como una conclusión o un breve resumen de lo que tú has expuesto. Puede que sea un resumen breve de las partes más importantes de aquello que tú has hablado, en el nudo, obviamente, ¿no? Y bueno, es lógico que al final termines exactamente con la despedida, agradeciendo al público, en fin, ¿no? Despidiéndote. Las características que definen a un texto expositivo son las siguientes. Un texto expositivo es un texto que posee objetividad, en el sentido de que las opiniones y los puntos de vista no son permitidos. Tú no puedes opinar, solamente debes limitarte a colocar en tu texto todo aquello que tú has investigado. Lo que puedes hacer es comentar, por ejemplo, ¿no? Imagina que tú has investigado un dato, lo pones ahí, indicas de qué fuente has sacado ese dato, de repente de una página web, de repente lo has sacado del libro de un autor, colocas entonces la fuente, el autor del libro, y lo que puedes hacer al costado ya como algo tuyo es comentar, pero comentar sobre esa información que tú has investigado, ¿no? O sea, no es que puedas opinar sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Eso no se permite en un texto expositivo. ¿Ok? No se puede opinar si no hay una información basada en una fuente fidedigna. Por eso que se caracteriza por su objetividad. Otra característica es su referencialidad, porque en un texto de este tipo prevalece la función referencial. Recuerda que la función referencial
es aquella que simplemente te indica información nada más, ¿no? Si tú, por ejemplo, dices, mi televisor se malogró, eso está en función referencial. Y ese tipo de función es la que prevalece en un texto expositivo, porque solamente te dedicas a informar, obviamente, detalles que has profundizado, ¿no? Otra característica es el llamado academicismo, porque este tipo de textos suelen estar redactados con palabras formales, no con coloquialismos. Tú no puedes usar una palabra coloquial en un texto expositivo. ¿Por qué? Porque un texto expositivo suele ser redactado y presentado en contextos académicos, como colegios y más que nada en universidades, ¿no? Y justamente el fin último de ese texto expositivo es llegar a ser publicado en una revista o en un medio especializado. A todo ello alude el llamado academicismo, ¿no? Es un texto que tú lo haces para ser publicado académicamente en una fuente eh, donde las demás personas puedan hallarse con tu artículo o tu investigación y también poder nutrirse de ella. Ahora, para que tú redactes correctamente un texto de este tipo, un texto expositivo, puedes utilizar algunas estrategias. Por ejemplo, la primera se llama reformulación. La reformulación es repetir una idea para explicarla de un modo más claro. Por ejemplo, ¿no? Imagina que en tu texto expositivo tú desees utilizar algo que dijo Mario Vargas Llosa. Entonces, ¿qué cosa haces? Escribes las palabras que él dijo, al costado mencionas que él las dijo, ¿no? Para que no se piense que tú eres el autor, si no sería plagio. También mencionas en qué libro lo dijo, ¿no? Y después ya tú puedes explicar con tus palabras, o sea, parafrasear esa idea de un modo más claro, de un modo más entendible, porque de repente las palabras que ha usado Vargas Llosa son un poco confusas, son un poco abstrusas, entonces tú lo puedes explicar, ¿no? Eso es lo que tú puedes hacer y a eso se le llama reformulación. También puedes utilizar la ejemplificación, que obviamente consiste en que tú utilices ejemplos para sustentar o que brinden un mejor panorama de lo que tú has expuesto, ¿no? Por ejemplo, imagina que tú hagas un texto expositivo sobre el fenómeno del niño y justamente tienes tú que dar a conocer qué consecuencias o qué efectos acarrea consigo este fenómeno del niño. Entonces sería ideal que tú manejes y que tú brindes ejemplos de la vida real, ¿no? Digas, por ejemplo, en la ciudad de Chiclayo ocurrió esto de acá por el fenómeno del niño, ¿no? Entonces, eso es la ejemplificación. Se usa sobre todo cuando tus temas necesitan ejemplos, ¿no? Para poder ser verificados. Y lo que también puedes tú emplear son las citas de autoridad, que es lo que te mencioné hace un momento. O sea, por ejemplo, lo que dijo un autor y que tú deseas colocar eso en tu trabajo, entonces a eso se le llama una cita de autoridad, ¿no? O sea, son palabras dichas por autores connotados, por autores que tienen cierta autoridad en el tema del cual tú estás hablando. Entonces, si tú usas sus palabras, tienes que ponerlas, pero como cita, o sea, colocando su nombre, el nombre del autor que dijo eso, y colocando la fuente o el libro en donde él lo dijo, ¿no? A eso se le llama cita de autoridad. Ahora, hay también diferentes tipos de textos descriptivos, ¿no? O perdón, textos expositivos, ¿no? Hay textos expositivos en los que prevalece la descripción. O sea, lo que más tú vas a encontrar son características puntuales en torno a un tema, ¿no? Por ejemplo, que tú hagas un texto expositivo
que te hable de la COVID-19, ¿no? O sea, puedes tú ocuparte solamente en describir todo lo que es esta enfermedad. Hay otros textos expositivos que son secuenciales, porque te presentan datos siguiendo un orden temporal. Por ejemplo, si tú haces un texto expositivo sobre la Edad Media, ahí sí tendrías tú que trabajar de modo secuencial, ¿no? Siglo XI, siglo XII, siglo XIII. También tenemos los textos expositivos de tipo comparativos en el que tú comparas y estableces las semejanzas y las diferencias que hay entre dos temas. Por ejemplo, que tú hagas un texto expositivo estableciendo semejanzas y diferencias entre el feudalismo y el capitalismo, ¿no? Ya estás comparando ambos temas ya. O sea que para que hagas un texto expositivo comparativo, tendrías sí o sí que utilizar dos temas que tengan similitudes y diferencias, ¿no? También tenemos el texto expositivo de causa-efecto, en el que tú presentas en primer lugar la causa de algo y luego las consecuencias o los efectos de ese algo. Por ejemplo, que tú hagas un texto expositivo sobre lo que te dije hace un momento, el fenómeno del niño. Entonces ahí tú obviamente me vas a contar cuáles son las causas, ¿no? Y me vas a contar después qué consecuencias arrastra consigo este fenómeno. Y por último, también tenemos un texto expositivo de problema-solución, en el que tú primero planteas el problema y luego brindas soluciones. Por ejemplo, que tú hagas un texto expositivo sobre, sobre cómo cuidarte del SIDA, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú primero formulas el problema, ¿no? Dices, el SIDA es una enfermedad contagiosa a través de la sangre, en fin, presentas el problema, dices qué cantidad de gente fallece de SIDA cada año, si deseas, ¿no? Para eso tienes tú que investigar cantidades, ¿no? Tasas, y luego tú brindas soluciones, ¿no? Por ejemplo, no tatuarse o si lo vas a hacer, ir a lugares netamente confiables porque pueden usar agujas que estén infectadas, ¿no? En fin, entonces ya tú brindas soluciones para evitar esa enfermedad. Entonces, es un ejemplo que te doy. Obviamente hay mejores ejemplos de los que yo acabo de mencionarte. Listo, chicos, nos estamos quedando ahí. Hagan por favor la ficha que les he mandado con este video y ya profundizamos un poco más sobre este tipo de textos en el Zoom. Cuídense mucho, muchas gracias.